poníamos al centro, sobre todo para que sea pretexto de entender esta relación. Me gustó, maestra Anaid, esta relación horizontal, ¿no?, que debemos tener. Es una obligación, fíjense. Si queremos reinventar el aula, tenemos que hacer cambios. No se trata de ceder, sino de cambiar. Sin embargo, decía Miguel Ángel Santos Guerra en una experiencia de dos amigos que se encontraron, y le dice uno al otro, dice que no has cambiado, y el otro le dice, sí he cambiado. Dice, no, pero me refiero para mejorar, ¿no? O sea, podemos cambiar, pero no has mejorado, ¿no? Entonces, ahí va el mensaje, cambien, pero para mejorar, por favor, es importante. Bueno, hablemos de la evaluación formativa. Nada más es como ya para ir cerrando esta parte, les decía yo hace rato, tener más elementos para tener claridad en el diseño del instrumento. Entonces, bueno, pues creo que nos queda claro, incluso por el término de formativo, de formar, que en la parte académica y con un buen café creo que sí lo entendemos, pero ¿cómo lo llevamos al aula, no? Con esos 30, 40 alumnos, o dicen un poco más. Bueno, tiene ciertas características. Es procesual, es continua y es sistemática. Quizá un referente que yo les puedo pedir que tengan mucho cuidado es en la sistematización. Si bien la evaluación es permanente, hay que tener, y a propósito de las evidencias que podemos recuperar, no es con el fin estricto o único de calificar, porque finalmente llegamos a esa acción, pero sí como insistir. Y esto es cambiar muchas perspectivas. Espero que se animen. La evaluación también tiene que servirle a mi alumno para aprender, incluso para mí, hace rato decía. Si viene una evidencia, le sirve al alumno para que la analice. Una evidencia para un maestro es para retroalimentar lo que está haciendo, y ya las experiencias las acaban de mencionar ustedes. Entonces, sistematicen las actividades que vayan a llevar a cabo. De esto, diría el clásico mexicano, sin querer queriendo, ustedes también ya lo mencionaron. La evaluación formativa va a animar y va a estimular la autonomía en los alumnos. Me encantó la frase del maestro, ¿no? Esa frase que dice al inicio, yo estoy aquí para que ya no dependan de mí, y eso es muy importante. Eso es una autonomía, pero le tengo que dar elementos a mi alumno para tomar decisiones. Hay tres aspectos que hay que tomar en cuenta en una evaluación. La primera es que creo que es la que conocemos, saber en dónde se ubica mi alumno, ¿no? ¿Dónde está? Las otras dos a lo mejor nos cuesta trabajo. La segunda es pensar por qué el alumno está ahí, valorar esos criterios. Bueno, no quiere decir que esté bien si paso a todos con 10 o esté mal si todo lo repruebo. Nadie ha dicho eso, sino cómo yo retroalimento, yo reflexiono del por qué todos sacaron 10 o del por qué todos reprobaron. ¿Me explico? Eso, ¿quién lo sabe? Solamente ustedes lo saben. Nadie aquí va a traer una tablita y les va a decir, bueno, la SEP sí. La SEP dijo, todos pasan, ¿no? Para la educación básica. Y vaya problema que tenemos ahí. Sí, vamos, hay un retroceso con la pandemia de 2 años. Seguramente lo habrán escuchado. Tenemos alumnos que están en 6º año, y hace poco, porque me encanta mucho estar indagando sobre las escuelas, hicimos una pequeñita investigación en 2 escuelas. Tengo alumnos de 6º año que no saben leer. Así se van a la secundaria. Son los últimos meses, porque no creo que el maestro de secundaria le diga, ok, te voy a enseñar a leer, ¿no? Y eso es muy preocupante. De eso, y estoy hablando de la Ciudad de México, no crean que es en una población que a lo mejor los recursos son, no. Y esos alumnos que están en la secundaria son los que van a llegar al bachillerato, y los que están en el bachillerato así van a llegar acá, ¿no? Aún pasando un examen. Y entonces son esos alumnos que tenemos que atender. Así van a llegar, ¿no?
Y esta evaluación formativa nos permite monitorear el avance, las interferencias, estar al pendiente de cómo está la evaluación, el proceso. Y se me faltaba la última. En el factor de la evaluación les decía, el primero es dónde están mis alumnos, que es el más común, una evaluación, ya sé, todos ahí van, ¿no? 8, 7, etcétera. El otro es reconocer por qué tienen esa calificación mis alumnos, ¿no? Y el final es muy importante, tomar decisiones. Porque yo puedo apreciar que todos en mi grupo va avanzando, o bueno, los que no avanzaron es porque no quieren, pero ¿qué decisiones tomo al respecto? Entonces la evaluación no es solamente analizar resultados o interpretarlos, sino también tomar decisiones. Y esa en cualquier tipo de evaluación se hace formativa, pero ahí se señala más, se marca más la toma de decisiones de nosotros. Si no hay toma de decisiones, no hicimos evaluación. Si ustedes me pueden decir ahorita, maestro, mire la evaluación de mis alumnos, les voy a interpretar, les voy a decir por qué, etcétera. ¿Y qué decisión tomaste? Nada, seguiré igual, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar? Ok. Comprobar el nivel de comprensión, identificar las necesidades. Ok, sí, maestra, por favor. Bueno, ya lo mencionaron también hace rato, la valoración de los aprendizajes, mejorar la enseñanza. Son dos cosas que la que siempre nos inclinábamos era la de arriba. La evaluación, cualquier tipo de evaluación para el maestro servía nada más para valorar el avance de los aprendizajes. No, también va a permitirnos a nosotros mejorar nuestra enseñanza. Eso es muy importante. Hay muchos discursos de formación docente, lo veíamos el día de ayer, pero uno vital es qué hago y qué dejo de hacer en el aula. Cómo se convierte mi rutina en monotonía. Lo peor es para uno. Lo cruel es para los alumnos, decía el maestro Alfonso hace rato, ¿no? Veía yo los apuntes de hace 25 años y qué desastre, ¿no? Pobres alumnos, pero ni modo. Son mis colegas ahorita, que algunos de acá están conmigo. No, es posible, es posible. Sí, maestro, ahorita que lo escuché, yo soy maestro. Ok, por favor, maestra Nelly. Bueno, voy a ir ya cerrando ideas de lo que hemos platicado en estos 2 días. Cómo evaluamos, una evaluación continua, la reflexión que hemos mencionado, el feedback que también lo hemos mencionado, ahorita vamos a detenernos un poco con la retroalimentación. Creo que una de las cosas que también yo les pediría, si es que queremos cambiar cosas, por cierto, es insistir en este tipo de evaluación colaborativa. Ahorita también voy a platicar un poquito más de eso, la autoevaluación. Y bueno, pues está por demás, insisto, me quedo con algunos comentarios que ustedes realizaron, el papel que jugamos como docentes para generar esos puentes y que nuestros alumnos generen sobre todo esa autonomía, participativos, colectivos, aprendizajes individuales, por cierto, basados en un desarrollo cognitivo y activos. Por favor, maestra Nelly. Recuerden que las láminas se las van a presentar, ¿eh? No se sientan de chin, ya se pasó. Santos Guerra, y menciono a él porque es uno de los expertos en evaluación, y la característica de él es genial porque él ha sido maestro desde educación inicial, básica, para acá en México, hasta docente universitario. Entonces, bueno, pues ha estado en todos los niveles educativos, que son pocos maestros que han experimentado eso, y él se da cuenta, pues, de toda esta gama de niveles educativos, y bueno, pues hace buenos ejercicios sobre la evaluación. Para él, estas son las funciones que ha encontrado sobre la evaluación. Ubiquen cuál ustedes han desarrollado más y cuáles faltaría más por desarrollar, ¿no? Quizá ya en lo personal yo insistiría mucho en qué tanto la función de la evaluación que comparto con el doctor Miguel Ángel es aprender, cómo genero evaluaciones para aprender. Dialogar, comprobar, diagnosticar, incluso controlar, jerarquizar, mejorar, medir, clasificar. Algunas no son tan buenas que digamos, ya lo platicamos. Otras sí. Entonces, vean hacia dónde, ese es un ejercicio para ustedes, ¿no? En lo individual, en dónde se han quedado, en dónde se han abierto, en dónde quieren intentar utilizar otro tipo de evaluación en cuanto a la función. Maestra Nelly, por favor.
Esto era lo que les comentaba hace rato, las funciones de la evaluación, identificar dónde estamos, que es la más común, emitir un juicio, por qué mis alumnos obtuvieron lo que tienen, esa reflexión que les he mencionado, y el último, tomar decisiones. Dirían coloquialmente, no me vuelve a pasar, no me vuelve a pasar, ¿no? O sea, es hacerlo en el sentido de cambiar, y por eso es que estas palabras vienen nuevamente, pero cambiar, pero para mejorar, ¿ok? Maestra Nelly, por favor. La evaluación formativa tiene que ser una evaluación inclusiva. Ayer les decía todas estas tribus que encontramos en nuestros grupos, aquellos que pueden estar apasionados por la materia, pero otros no tanto, ¿no? Pero la tienen que tomar, porque es parte del programa de estudios, porque es parte del plan de estudios, perdón. Para que sea una evaluación para el aprendizaje, para aprender debe de planearse y pensar que si bien voy a obtener una nota, una calificación, también tengo que pensar qué tanto le está ayudando o le va a ayudar al alumno para seguir aprendiendo, para motivarlo a aprender. Una práctica, un instrumento que voy a utilizar, una lista de cotejo, que es lo que vamos a trabajar en un momento, le puede ser útil a nuestros alumnos. Maestra Nelly. Bueno, ahí tanto hablo de él, ahí está, Santos Guerra. Entonces, en algún momento yo los invito a ver algunas conferencias de él. Y de hecho hasta tiene un blog sobre evaluación. Dice, la evaluación condiciona todo el proceso de aprendizaje, y por eso es importante saber qué tipo de tarea privilegia, el ejercicio que les decía de los cuadritos que veíamos, y qué tipo de tareas relega a un segundo plano. ¿En cuáles le doy más preferencia que otro? Hace rato en este equipo decía, bueno, uno de los retos que tenemos es buscar en mis alumnos confianza. ¿Qué actividades hemos hecho como maestros con mis alumnos para generar eso? Porque ahorita con un buen café y el agua, decía yo, y unos mamuts, todos decimos, sí, maestro, confianza, ¿no? Pero ¿qué tan crueles son cuando llegamos? Aquí se va a hacer lo que yo diga. Ok. Bueno, no, pero tengan muy presente esto. Seguramente aquí no pasa, pero vean cómo el grado que puede tener, lo que implica tener lo que yo hago cuando evalúo. Condiciona todo el proceso de aprendizaje. Entonces el alumno también tiene en mente que lo único que va a buscar es una calificación, porque si no, no va a pasar el crédito, no va a pasar otra asignatura, el otro trimestre, ¿no? Pero ¿qué tanto le hemos ayudado a que se emocione, así como ustedes están aquí, estén apasionados, se emocionen por dar clases, como lo platicaban ayer? ¿Cómo lo estamos haciendo con nuestros alumnos? Para él hay varias tareas del aprendizaje, por eso cree, y ahí tengo a la mano la evaluación, qué tipo de actividades, si estamos pensando entre evaluación y aprendizaje, estamos llevando a cabo o son las que más reinan en nuestras clases. Actividades memorísticas, algorítmicas, comprensivas, analíticas, comparativas, de opinión y de creación. Para el nivel de aprendizaje que estamos desarrollando con nuestros alumnos, estas últimas serían las que tendrían mayor impacto en estos procesos y por lo tanto estaremos pensando en cómo la evaluación nos puede servir y ayudar para que las tareas que estoy diseñando de aprendizaje realmente tengan impacto en los alumnos, ¿no? Entonces, no quiere decir, oiga, pero entonces las memorísticas ya no las voy a quitar. No. Sí está bien, pero que no sean las únicas. Y en función de esto, la evaluación tendríamos que ir de la par, cómo hacer un examen, por ejemplo, una prueba escrita, donde le ayude al alumno a generar ideas, una evaluación. Esto que les platicaba ayer como anécdota, que la alumna me decía, bueno, ¿qué escribo? ¿Qué respondo? ¿Lo que usted quiere o lo que yo pienso? Pues en ese sentido lo que tú piensas, ¿no? Y que conste que era un examen de opción múltiple, no era una opción abierta, sino eran respuestas cerradas. Se pueden hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces, la evaluación nos tiene que ayudar al diseño de estas actividades, ¿no? Insisto, esta es una parte de la reflexión
de animarlos a ustedes a hacer cambios en las prácticas de enseñanza, pensar en otro tipo de aprendizaje y no olvidar la evaluación. Bien. Ya me brinqué algunos aspectos sociales porque ya los hemos platicado, sin embargo ahí van a estar en la presentación, pero dadas las características de nuestra sociedad, el tipo de actividades laborales, y ustedes lo viven, quienes son investigadores, quienes están en otros ámbitos, se dan cuenta que, lo mencionamos hace rato, las actividades que realizan las personas ya son colaborativas. Los proyectos, y esto no es de ahorita, los proyectos se hacen en función de la creatividad del alumno, pero ¿qué tanto desde la evaluación le hemos ayudado al alumno a que él mismo reconozca los avances que tiene? O con su compañero, ¿no? No, maestro, y les decía hace rato, la autoevaluación y de repente, pues, ¿qué criterio tomamos para autoevaluarnos, no? Si ahorita les digo autoevalúense, entonces, bueno, vamos a esperar que el que no vino, ¿no? El que nada vino 30 minutos, ver qué se pone y es el referente para todos, ¿no? Y así pasa en el salón de clases, pero ¿cómo lo ayudo realmente a mi alumno para autoevaluar? Ahorita vamos para allá, igual para la coevaluación, y esto de la heteroevaluación, pues tiene que ver con la práctica que hacemos muy común, que es el maestro quien evalúa. Eso es la heteroevaluación. Entonces tenemos que, es el único que evalúa. No quiere decir que ya no vamos a evaluar, no digo eso, sino que tenemos que abrir esa evaluación. Maestra, por favor, le voy a compartir, está abierto. Es una duda que tengo, por ejemplo, la autoevaluación en relación al alumno podría estar relacionado al inicio del trimestre bueno, en este caso al inicio del trimestre, hacerle un cuestionario de realmente cuáles son sus necesidades o qué es lo que ha aprendido. ¿Eso podría ayudarle al alumno? La autoevaluación puede utilizarla durante todo el proceso. Bueno, es que yo tengo la costumbre de hacerles al inicio un cuestionario en relación, o sea, qué carrera tienes, cuál es tu nombre, cuáles son tus prioridades, Sería como un diagnóstico el que me está diciendo, ¿sí? Pero hay preguntas que… En cuanto a reconocer algunas cosas que ellos deben de saber. ¿Cuánto has avanzado? O sea, ¿qué necesidad tienes en este curso? O sea, cosas que realmente los alumnos no entienden cómo describirse, por así decirlo. Ok, yo lo que usted hace, maestra, y lo hace bien, lo metería en el cajón de una evaluación inicial, ¿no? Okay. De un acercamiento a las características de mis alumnos, sus necesidades, lo que saben, lo que no saben, dónde viven, como que parte de una evaluación que se acerca más a un diagnóstico. Okay. La autoevaluación ya va más dirigida a estos procesos de aprendizaje, estas preguntas que usted hace, ¿no? Pero ya alejadas de dónde vive, como que esa parte sería como una evaluación inicial, nada más. Pero la autoevaluación tendría que ser desde el inicio, con algunas actividades, con respecto a cómo voy aprendiendo, okay, y hasta el final, ¿no? Igual la coevaluación. Ahora, bueno, ya me voy a adelantar, pero sí, maestra, a ver, si no, me va a pasar como hace rato que me adelanté, miren, a propósito de… ¿no? Y les pongo la flecha y roja a propósito, porque siempre pensamos que la evaluación se encuentra al final, ¿no? O sea que yo lo evalúo con una prueba escrita, con un proyecto, una investigación, pero todo es al final. Mientras tú estás trabajando. Bueno, aquí lo que queremos es que en la evaluación formativa está en todos momentos. Maestra Nelly, por favor. Entonces, por ejemplo, una evaluación inicial, preguntarle a los alumnos lo que esperan, cómo lo van a lograr, para qué les va a servir, ¿no? Que es algo que está realizando la maestra. En ese sentido, por eso decía como que una evaluación inicial. Y algo que les decía yo el día de ayer, cualquier evaluación que realicen no es la clásica que en la secundaria, creo que en la secundaria o no sé en la primaria, nos decían examen sorpresa, ¿no?
Y el que se llevaba la sorpresa era el maestro porque todos reprobaban, ¿no? Finalmente. O sea, el maestro era muy iluso y pensaba que la sorpresa era para ellos, pero cuando calificaba, pues la sorpresa se la dio él. Entonces, en ese sentido, la evaluación formativa, fíjense, ahora y con los instrumentos que se han ido diseñando, yo como docente tengo que decirle a mis alumnos cómo se va a evaluar, pero no estos criterios que ponemos los clásicos, ¿no? Participación 10%, tareas otro 10%, tu proyecto, ya, esos son. No. Es con los instrumentos de una evaluación que vamos a ver más adelante, yo lo que quiero al alumno, porque lo quiero invitar a que él se autoevalúe. Y entonces le voy a dar criterios de evaluación, criterios de aprendizaje. Le voy a decir, es como, bueno, ahorita me voy a meter con las rúbricas y la lista de cotejo, pero lo tiene que saber el alumno antes. Entonces, cuando el niño llegaba con su maqueta, ¿no?, del ciclo del agua, y la maestra le decía, tienes 8, y el niño decía, bueno, ¿por qué 8? Dice, bueno, te faltó esto y lo otro. Bueno, pues si hubiera dicho que era con subrayado y con negritas, pues eso lo hubiera hecho, ¿no? No hay sorpresa en los criterios de evaluación. Pero insisto, no basta con decirles el 10%, el 30% y esta es la evaluación. Esos pueden ser los elementos que puede tener una evaluación sumativa. Pero acuérdense, estamos hablando de una evaluación formativa. Por ejemplo, en esta fase inicial, ¿cuáles serían las actividades que hay que decirle a los alumnos? ¿Cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo? ¿Cómo se relacionan con el aprendizaje esperado que ayer ustedes mencionaban? ¿Qué función tendrá en la valoración de los logros? ¿Para qué les va a servir lo que van a aprender? ¿No? ¿Qué resultados o productos se requieren obtener? ¿Van a realizar una investigación? Lo hacen, por eso digo que esto no es nuevo, pero sí hay que insistir mucho y si no lo han hecho, bueno, pues la invitación. Decirle a los alumnos, hacer preguntas en donde el alumno tenga muy claro este proceso de autoevaluación. Reconocer los procesos que yo voy a llevar. Alejarlo, cuesta trabajo, pero alejarlo del número, de la aprobación. Porque yo, cuando uno inicia clase, seguramente les pasa a ustedes, ya hasta está en el tema y alguien levanta la mano, maestro, es que no ha dicho cómo voy a evaluar. Les preocupa y les angustia la evaluación. Eso es algo que también tenemos que cambiar con ellos. No quiere decir que la evaluación sea feliz, podría ser en un mundo feliz, pero eso es angustiante. Cuando tú ya terminas, maestro, es que no dijo cómo iba a evaluar. O sea, les preocupa mucho la evaluación. Eso también hay que cambiarlo. Sí, maestra Nelly, por favor. Y bueno, ahorita me brinco la entrada, la del desarrollo, porque eso lo vamos a comentar en este momento. La salida de una evaluación formativa, en estas etapas que mencionaba, nuestra intervención, es identificar lo que aprendió y cómo lo hizo, cómo lo aprendió, conectar nuevos aprendizajes. Esto que ustedes ven aquí es otro instrumento que vamos a implementar, ahorita les menciono, para dar continuidad a que el alumno se motive a seguir aprendiendo. Y no sé si les pasaba a ustedes, bueno, lo escucharon, que cuando alguien terminaba un examen, se dice, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y cuál pusiste la...? No, ya no me digas, ya se me olvidó todo, ¿no? Y acaba de salir del salón. Porque fue una presión tremenda que ya no quieren saber. Esas cuestiones que si bien pueden ayudar al alumno en el estudio de la memoria, generalmente llegan a una memoria de corto plazo. Y lo que queremos desarrollar con nuestros alumnos es esta memoria a largo plazo. Pero para hacer una memoria de largo plazo tenemos que lograr que nuestros alumnos generen relaciones significativas. ¿Sí? Ok. Sí, les decía yo, desde la evaluación hay que favorecer a nuestros alumnos que aprendan a aprender. Sin embargo, es válido también decirlo, que aprendan a desaprender, ¿no? Eso también es un discurso que se está manejando últimamente, no solamente aprender a aprender, ¿no?, que se puede entender, pero este discurso me gusta más, aprender a desaprender, ¿no? Y creo que va en el discurso del maestro que nos decía hace rato, bueno, acá están los elementos, aquí estoy yo, pero ustedes, la invitación es que ustedes generen otras alternativas, ¿no? Sí, maestra Nelly, por favor. Bien, ahora, vamos con un elemento esencial. Es
por cuestión de tiempo de ustedes en sus sesiones, a veces la evaluación pues se queda en un examen, en una prueba, pues la invitación es que sea de otra dinámica, pero también la retroalimentación, a veces los tiempos nos comen, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a retroalimentar a 60, 50, 30, 20 alumnos? Es complicadísimo. A veces hacen equipos, a veces es posible, a veces no. Bueno, sin embargo, a pesar de todos esos escollos que puedan encontrar, Rebeca Nijovic, si por ahí ustedes la pueden localizar, una experta que vimos el día de ayer, al rato la vamos a conocer. Ella habla acerca, es experta en retroalimentación y habla acerca de los tipos de retroalimentación que puede hacer un docente. Cómo puede acercarse a un alumno o a varios alumnos. Seguramente ustedes han utilizado alguna de estas. Indagar sobre lo que ha aprendido el alumno, con preguntas de cuándo, cómo, dónde sucede lo que aprendió, en dónde lo puede practicar, en dónde puede funcionar, la manera en cómo puede hacerlo, etc. También es retomar los errores que encontró en el alumno, ¿no? Hay un texto por ahí, perdón, el autor es el error para el aprendizaje. También nos enseñaron que el error era una marca sustancial y el que se equivocaba, ni modo, no estaba aprendiendo. Ahora, en el discurso pedagógico, el error es un motor de aprendizaje. El error para un maestro es muy útil, para el alumno más, pero para el maestro también, ¿no? Entonces, retomar los errores que ha encontrado, ¿no? Las expectativas, de esto también ya ayer platicábamos, retomar las expectativas en la retroalimentación, estos mensajes, esas expresiones que ustedes hacen con sus alumnos, de animarlos, ¿no? No necesariamente porque obtuvieron una calificación baja, acabó todo. Hace como anécdota, perdón, les voy a platicar una anécdota. Mi hija está en la FAD, en la Facultad de Artes y Diseños, y está en San Carlos, ahí creo que estaba un seminario, y una académica decía que platicaba una experiencia de una chica que quería entrar a un posgrado y bueno, pues la academia lo rechazó, ¿no? Su proyecto. Y a propósito de retroalimentación, por eso lo menciono, porque ella decía, no te preocupes, tu proyecto sirve. Y la chica decía, no sirvió porque no me aceptaron. Y ella le dijo, y eso fue lo que se me quedó, tu proyecto sirve porque tú lo hiciste. Aquí no funcionó. Intenta en otros lados, le decía. Bueno, creo que ahorita está en España la chica con ese mismo proyecto. Entonces, el hecho de que me cueste trabajo entender la asignatura o el tema, no hay que vencer a los chicos, ¿no? O sea, a lo mejor sí les cuesta trabajo, en realidad les faltan bases para resolverlo, pero sí generar altas expectativas. Esa es parte de la retroalimentación. Buscar esos criterios de evaluación, retomar la retroalimentación para Rebeca Nijovic es un diálogo, ¿no? Que ustedes conocen. Darle oportunidades, parafrasear en el sentido de escuchar al alumno y retomar lo que está diciendo el alumno, sus propias palabras, y guiarlos. Focalizar la información en donde podemos encontrar, vamos a decir, avances, en donde no, y bueno, esa es la focalización, dar ejemplos sobre lo que ellos obtuvieron, y al finalizar, pues, valorar, hacer preguntas, motivarlos, y esta es como esta retroalimentación que busca Rebeca Nijovic y que bueno, que ha logrado pues en varias investigaciones que ha realizado. Maestra, por favor. Proporcionar devoluciones centradas en aspectos cualitativos del trabajo, del desempeño del estudiante en relación con los aprendizajes esperados. Esto es la retroalimentación para Rebeca Nijovic. Y si nos pasamos a la siguiente, yo les decía ayer que una de las funciones que tenemos como docentes es la parte cognitiva, acercarse a un conocimiento. Bueno, también existe la metacognición, seguramente ayer platicábamos de ella, algunos ya la tienen por ahí marcada,
Y es ayudarle al alumno a reconocer sus propios procesos de aprendizaje. No solamente aprender, sino reconocer cómo aprende. Y Rebecca Anijovic retoma de un autor norteamericano una famosa escalera de la metacognición. Y este puede ser un instrumento, digo, aquí lo tendrían ustedes que adecuar a la asignatura, al nivel. Nos permite, de alguna manera, hacer preguntas a los alumnos. ¿Qué ha aprendido? ¿No? ¿Cómo lo ha aprendido? O ustedes van a decir, pero ¿eso qué me puede servir? El alumno reconoce sus formas de aprendizaje. La metacognición, créanme, es por eso les decía, pero ¿cómo hacemos que nuestros alumnos sean autónomos? Ahí está aplicable. Entonces, porque pues aquí ahorita podemos decir que sean autónomos, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo le ayudamos? Que se replantee estas preguntas. ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo lo ha aprendido? ¿Qué le resultó más fácil? ¿Qué más difícil? ¿Qué encontró de nuevo? ¿Cómo lo puede mejorar? ¿Y para qué me ha servido? Lo pueden encontrar ahí en internet, van a encontrar varios diseños de la escalera de la metacognición, pero eso va a ser muy útil para sus alumnos. Ojo, acuérdense, ayer ustedes me dijeron, estamos aquí maestro para servirle a los alumnos, ¿no? Bueno, para que aprendan. Y esta escalera de metacognición es un elemento sustancial para que los alumnos aprendan, ¿sí? Ok. Sí, maestro, por favor. ¿Esa escalera no es válida también para el maestro? O sea, me refiero, sí. Lo que yo estoy entendiendo es que nos estás sugiriendo que eso se lo preguntemos a los alumnos, pero no es también válido. Claro, por supuesto, sí. Sí, maestro Armando, por supuesto. ¿Se puede considerar como una autoevaluación? Ayuda a la autoevaluación. Voy a poner un ejemplo muy didáctico. Esto yo lo encontré hace algunos años a los chicos que le estaban enseñando metacognición y ponían un ejemplo muy sencillo. Un adolescente lo acaban de invitar a una fiesta, ¿no? Adolescente. Y en la fiesta estamos el lunes para el sábado. ¿Qué hace el adolescente? Pues que pase el tiempo, ¿no? Y que llegue el sábado y se va a la fiesta. No hay más. Y este ejemplo que ponían es, cuando un alumno adquiere una metacognición, es una vivencia coloquial, es desde el lunes pensar qué se va a poner. Y pensar qué se va a poner, y si tiene los tenis adecuados, si tiene el gym, si tiene... no tiene. Y entonces, ¿y qué hago ahora? Bueno, pues si le pido a mi mamá me va a andar por otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, reconozco, ¿no?, todo lo que implica para eso. Entonces, cuando ustedes les piden un proyecto de investigación a los alumnos, pues a ver, ¿quién trae información? ¿Quién esto? Lo que platicábamos ayer y se hizo la investigación, pero no reconocieron cómo lo hicieron. Entonces, cuando el alumno se da cuenta del proceso de cómo lograr las cosas, es un proceso de metacognición. Está aprendiendo a aprender. Y esa es una habilidad que le permite ser autónomo. Entonces, porque podemos decir, sí, que sean alumnos autónomos, pero ¿cómo logramos autonomía? La escalera de la metacognición es una estrategia para formar a nuestros alumnos a que sean autónomos, a que reconozcan sus propios procesos de aprendizaje. No lo que aprenden, porque ese es el trabajo de ustedes, pero cuando yo reconozco, ¿no?, ya estoy viendo qué es lo que me falta, qué es esto. Si ustedes tienen oportunidad de ver un libro de educación básica de primaria, están impulsando mucho las escaleras. Le dicen al alumno, ¿qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué dificultad tuviste? ¿No? Entonces le están ayudando como que a reconocer. Desafortunadamente la maestra le dice, eso déjalo de tarea, y pues ya le pone, sí, ya se acabó el asunto, ¿no? Pero cuando el maestro le invita a ver, ¿por qué pusiste eso? ¿No? Volvemos otra vez a esa retroalimentación. Ojo con esto, porque, maestro, lo que usted dice está muy bien, pero aquí las enseño. No, a lo que voy es esto. Tenemos que reinventar el aula. Perdón que me encasille en eso y digan, bueno, pues ahí que se quede con su reinventación. El punto es, ¿cómo la cambio? Porque si no, tengo muy buenos
muy buenas ilusiones de que cambien las cosas, pero voy a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Maestro. Adelante, adelante, por favor. Ok. Yo iba para allá, ok. Sí, un poco comentar que me da la impresión, por ejemplo, la escalera se me hace buenísima, desde luego, y ponerle enfrente esa escalera al estudiante me parece excelente, pero también hay que trabajar con él para enseñarle que no le tengo yo que poner enfrente todos los recursos. No sé si me explico. Es decir, porque si hablamos de muchos recursos que el profesor puede usar para, y sí lo entiendo, porque como alguien dijo, aprovechamos que tenemos un poco más de años, y eso nos da un poquito más de camino recorrido, y eso nos puede permitir al menos hablarle de la experiencia, y él decidirá si toma o no los consejos, o lo que fueron para mí obstáculos, no necesariamente para él lo van a hacer. Pero a lo que quiero llegar es que no solo es trabajar poniéndole enfrente esas herramientas, sino es decirle, Señor, usted es la maravilla del mundo. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué deja que el destino lo guíe? No sé si me explico. Sí, no, sí, es decir, por hay supuesto. que trabajar con algo más que con la escalera, porque eso no es solo es un conocimiento, sino es esa parte de la motivación que alguien mencionaba, que yo coincido totalmente. Si el alumno está motivado, tiene todo lo que necesita. Ok. Porque lo demás es tiempo y trabajo, pero tenemos que trabajar con esa motivación y hacerles ver quiénes son realmente. Claro. Que a veces siento que van navegando por la vida no asumiendo quiénes son y verdaderamente son, como decía la maestra, son verdaderas joyas, ¿no? Y no tenemos nosotros que hacerlos brillar. Ellos tienen que hacerse brillar. Uno los acompaña, estoy de acuerdo. No quiero decir que el maestro no ayuda, sí ayuda, pero la parte esencial es mover a que ellos se quieran mover por sí mismos. Claro, no son únicos en el mundo, no es un ejercicio individualista, de manera cooperativa, y ahí es donde el maestro puede entrar a cooperar, sobre todo a cooperar más que a colaborar, o tal vez es colaborar porque el trabajo esencial es de él. Pero no quiero quedarme con la idea de que solo es ponerle enfrente esas herramientas, hay que trabajar a otro nivel con el estudiante, y es más como persona, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias, maestro. Sí, bueno, son alternativas. Maestro Alfonso y maestro Juan, por favor, creo que por ahí está el otro micrófono. Gracias. Gracias, profe. Bueno, ahorita con estas ideas que se acaban de, o que estamos discutiendo, me hizo recordar a mí cuando fui alumno, cómo respondía a esas preguntas. Bueno, este ejercicio yo lo hice ya desde hace mucho tiempo. Hace rato se mencionaba que la educación básica está en retroceso. Bueno, desde que yo yo siempre he estado en escuelas públicas, o siempre estudié en escuelas públicas. Y cuando llegué al bachillerato me di cuenta que me faltaban muchas cosas. Cuando llegué a la universidad me di cuenta que me faltaban más. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿y cómo le hice para superar todo eso, no? Y pues ahí la respuesta está en esas preguntas. Bueno, esas preguntas me dieron la respuesta, pues. Claro. Entonces, pues a veces esta experiencia yo se las comento a los alumnos como para que reflexionen, vean cuál es su estado y ellos reflexionen en qué es lo que les falta en este proceso de aprendizaje, ¿no? Así es. Entonces, bueno, me hizo acordar ahorita. Claro. No, y lo que decía el profe, o sea, que ellos se den cuenta de en dónde se encuentran. Gracias, maestro, gracias. Maestro Juan, por favor. Sí, yo tengo estoy como pensando sobre cómo podría ser esto de la evaluación formativa en contraste con la evaluación sumativa. Pero yo lo que observo, lo que pienso al respecto es que la evaluación formativa ayuda para ver qué se puede hacer en el proceso. Pero al final
nosotros estamos obligados, porque ese es el modelo de enseñanza en el que participamos, estamos obligados a finalmente concluir con una evaluación sumativa Así es. y hasta punitiva. Ujú. Y entonces, todo esto de la evaluación formativa nos puede servir pues para ver cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes para que aprendan un poco mejor, ¿no? Lo que se proponen ellos también aprender, ¿no? Pero al final pues estamos, caemos en esa conclusión en la que definitivamente pues la evaluación sumativa es obligada. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo atendemos esa contradicción? Porque usted aquí comentó en algún momento, hay que avanzar hacia la evaluación formativa. Bueno, yo veo, sí, avanzar hacia la evaluación formativa, pero en los procesos. Pero al final, ¿cómo nos quitamos esa idea de que pues necesitamos hacer evaluación sumativa a fuerza? Claro, claro. Sí, y de hecho, bueno, no sé si algo más, profe. Sí. Sí. Había un planteamiento por ahí, no sé si recuerdan, en donde el mito era separar la evaluación formativa de la evaluación sumativa. Y lo que yo les compartía era que precisamente la evaluación formativa tendría que ir vinculada con la evaluación sumativa, ¿no? O sea, de la mano. El mito de, está muy bien esto en el proceso, pero tengo que calificarte. No, y es como una leyenda urbana. O sea, lo que estoy haciendo en el proceso me tiene que servir para hacer más justo, más confiable la calificación que te voy a asignar, porque finalmente en este sistema educativo nacional tenemos que asignar una calificación, excepto educación preescolar, pero de ahí para adelante hay una calificación. En la evaluación se manejan dos términos muy importantes. La confiabilidad, una evaluación confiable. O sea, y eso es parte del proceso y no nada más de una asignación de calificación. O sea, la confiabilidad es que realmente esta asignación de que yo te acabo de reprobar, ¿no? O que te acabo de aprobar con con la máxima puntaje, sea confiable, ¿no? Les decía yo el ejemplo de ayer. Yo no quiero que me opere un doctor, ¿no? Que tiene altas calificaciones, pero yo dudo de esas altas calificaciones, ¿no? Porque conozco a un amigo de ahí que crees que yo le ayudaba a su proyecto, ¿no? Él no, por favor, él no. Sí, profe, es muy cierto lo que usted dice. Avanzar a la formación, a la evaluación formativa, tiene que ver con este acercamiento a una evaluación más justa, más confiable, una evaluación y el otro rasgo que sea válida, ¿no? O sea, que realmente represente el avance que tiene del logro de aprendizaje. Ayer tocaban un punto, el aprendizaje esperado. O sea, ese es un criterio que yo tengo y es el que tengo que valorar con todo esto que hemos platicado, el acompañamiento, el ser autónomos, va en ese sentido porque cada uno de ustedes tiene un propósito, tiene de su materia, de su asignatura, en donde la evaluación tendría que ayudar para lograr eso. Sí, yo reconozco que tenemos alumnos, decían ayer, con muchas deficiencias curriculares. Reconozco que hay alumnos que buscan la oportunidad para no estar en el salón de clases y pasar. Tengo una anécdota ahí muy presente de la UAM, por cierto, de la Unidad Xochimilco, de la Unidad Xochimilco. Lo puedo decir porque fue mi doctor, fue mi maestro, el doctor Hugo Sáenz. Él en un libro que está genial, narra una experiencia que tiene con un alumno. Él da sociología, daba sociología, ya se jubiló. Y él decía, yo estaba dando clases sobre las luchas sociales y un día apareció un alumno que nunca había aparecido. Y dice, él se presenta y me dice, maestro, yo me presento, me llamo tal, yo estoy en su grupo inscrito, alumno, pero le comento que yo estoy en la sierra y estoy luchando. Esto que usted ve aquí con los libros, yo lo estoy viviendo, ¿no? Y le pido, narra el doctor, le pido que me pase.
¿no? Porque pues, yo lo que usted lee, lo que comenta, pues yo lo estoy viendo. Me voy a tener que regresar allá, pero sí me preocupa de que pues, me pase la asignatura. La respuesta del maestro fue, pues no te va a pasar, porque tan importante es que estés allá, pero tan importante es que estés aquí en el salón de clases. ¿Me explicó? O sea, no todo es práctica, pero tampoco todo es teoría. Dice, si tú estás muy interesado en ir a la lucha, ve, anímate, pero aquí es una institución y aquí hay requisitos para pasar la asignatura. Y era una contradicción, porque dices, bueno, estoy hablando de lucha de clases y el alumno está allá, está en pleno sierra, haciendo lucha, y el doctor le decía, no puedo hacer eso, porque aquí hay ciertos requerimientos. Decía, usted, maestro, aquí nos pide una evaluación. Entonces, imagínense todos los que, pues, imagínense aquí todos los, quedan los salones vacíos porque estoy trabajando en otro lado, estoy haciendo esto, no, aquí hay ciertas cosas que tienes que aprender, que te tengo que enseñar, que tenemos que poner en común. Y esa anécdota es muy interesante. Luego les voy a compartir el libro, Cómo enseñar en investigaciones sociales, una cosa así, y narra ciertas experiencias que tuvo durante su docencia. Y se las voy a platicar. Es de la UAM, Xochimilco. Que por cierto iba a buscarlo a ver si estaba acá en la librería. Bueno, esto, y entonces, maestro, si se quedó con la duda, es excelente, porque a lo que voy es, como esta reflexión que usted tiene, es el reto que tenemos. Cómo complementar esta evaluación formativa con todo lo que hemos platicado, pero que logre una evaluación más justa, una evaluación más confiable, una evaluación más válida que se acerca pues, a un número o a una letra que se evalúa. Para evaluar, para aprender, hay todas estas actividades que ya hemos mencionado, ¿no? Interesantes, motivadoras, todo esto hemos platicado en estas 2 sesiones, auténticas, ¿no? Situadas, reales, y evaluar para aprender va de la mano con la retroalimentación. Sí, maestra Nelly, por favor, porque ya vamos, y acá está Rebeca Nijovic, que tanto he hablado de ella, y dice algo muy interesante, dice, quien se siente bien, a propósito de este reconocimiento, dice, quien se siente bien se siente reconocido, tiene muchas más posibilidades de aprender más y mejor. Acuérdense de las etiquetas de ayer, ¿no? Cuando tú le dices, no puedes, no es tu carrera, ¿no? Entonces, pues más que animarlo, lo desanima uno y dice, bueno, pues creo que tengo que tomar decisiones. Ok, evaluar el proceso, no solo la evidencia. Maestra, le vamos a adelantar un poquito por cuestiones de tiempo. Le puede dar clic a varios de estos aquí. Más. ¿Qué preguntas haría yo para una evaluación formativa? A propósito, en el buen sentido de ayudar a mi alumno para que logre el aprendizaje esperado y tenga una calificación mejor. Pues preguntas muy comunes que ustedes usan, ¿no? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué crees que ocurrió esto? ¿Cuándo pasó? ¿En qué espacios? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasará después? ¿Qué ocurrirá si esto fuera cambiado? En fin, la invitación es que nuestros alumnos empiecen a procesar lo que están aprendiendo. Por eso se habla de una evaluación formativa. Preguntas como esta, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué pasó? Maestra, por favor. Me estoy adelantando un poco. Estos modelos clásicos de la evaluación, nos pasamos, maestra. Antes, ok. Si pasamos una antes, maestra, por favor, que creo que se brincó. Esta, ok. Miren, ¿qué creen? Ustedes han escuchado que hay estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza, pero a lo mejor poco han escuchado que también hay estrategias de evaluación. Entonces, así como una estrategia de enseñanza que yo les decía, como un juego de ajedrez, pues también existen estrategias de evaluación que de manera didáctica se han clasificado. Bueno, pues hay métodos de evaluación, técnicas de evaluación e instrumentos de evaluación. Y ahora sí vemos a continuación. En cuanto a los métodos, pues no hay más desde un enfoque epistemológico, pues cuantitativo, que seguramente se refiere a las evidencias, a la empiria, y lo cualitativo, a los procesos. ¿Qué métodos utilizamos de evaluación?
aquí están las técnicas. ¿Cómo diferencio una técnica? Hago la diferencia entre una técnica y un instrumento. La técnica me va a permitir, bueno, la técnica es un procedimiento que me permite saber cómo voy a evaluar. Y el instrumento es con qué voy a evaluar. Entonces, están en un curso en donde van a diseñar instrumentos, ¿no? No técnicas, no métodos. Entonces, vamos a acercarnos ya al tema central. Miren, este es un cuadro en donde podemos observar, por ejemplo, los aspectos a evaluar, las técnicas y los instrumentos que puedo utilizar. Por ejemplo, una técnica es la observación. Voy a utilizar una técnica de observación en mi aula y el instrumento que puedo utilizar puede ser una guía de observación, puede ser un registro anecdótico, puede ser un diario del maestro, puede ser una lista de cotejo, ¿sí? Y aquí encontramos. Pero nos vamos a la siguiente, un poco más, si ustedes observan, nuevamente las técnicas y los instrumentos de evaluación. Entonces encontramos muchísimos instrumentos de evaluación. Una de las técnicas que me va a ayudar constantemente a la evaluación formativa es la observación. Que necesito, ¿se acuerdan que yo les decía que tenían que poner atención en que la evaluación tiene un rasgo de sistematización? Entonces tenemos que evaluar de manera permanente, pero también sistematizada. Es decir, llevar un avance como docentes de cómo está trabajando mis alumnos, cómo están trabajando algún alumno en particular, y los instrumentos que puedo utilizar son estos, ¿no? Pasamos a la siguiente tablita, maestra, por favor. Ahí encontraremos una más puntual. Entonces, si bien en una técnica de observación puedo utilizar una guía de observación, con esta puedo evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Pero hay instrumentos que no evalúan, por ejemplo, las pruebas escritas, una técnica de interrogatorio. El instrumento es una prueba. La prueba, la evaluación, el examen es un instrumento, no es una técnica, no es una estrategia. Es un instrumento más para evaluar a mis alumnos. Pero esta prueba escrita difícilmente va a evaluar una actitud o un valor, incluyendo un estudio de caso o una situación, una propuesta. Difícilmente lo haría. Tenemos análisis de desempeño, que se enfoca, podrían ustedes enfocarlo más en la evaluación formativa, utilizar un portafolio, una rúbrica, una lista de cotejo, un portafolio de evidencias, cómo voy recuperando las evidencias que van teniendo mis alumnos. En una evaluación formativa, estas evidencias no sirven, no tienen el fin para calificar, sino para valorar el proceso, ¿sí? En de portafolio de evidencias, la rúbrica, que no sé si ustedes ya utilizaron la rúbrica, ¿ya la han utilizado? ¿Saben? Ok, la lista de cotejo también, las pruebas, los ensayos, los debates. El debate es un instrumento de evaluación, el diario de trabajo, en fin. Vean aquí cómo de una técnica encontramos los instrumentos y el tipo de aprendizaje que podemos evaluar. ¿Alguna desconocida? Creo que sí las conocen todas, ¿verdad? De esto no hay... O sí hay alguna que no... El típico examen de preguntas abiertas o cerradas no cae dentro de rúbrica. No. Sería un tipo oral y escrita, pruebas escritas abajo. Ahí estaría, sí. Y sería de tipo... Rúbrica para evaluar un examen escrito, ¿no? Una rúbrica para... No entraría. La rúbrica sería más para analizar el desempeño que están teniendo los alumnos en sus procesos de aprendizaje. Cuando a lo mejor el tipo de conceptos que yo quiero evaluar, por ejemplo, conceptos, me puede servir una prueba escrita, ¿sí? Pero si quiero evaluar desempeño, yo les recomendaría una rúbrica o una lista de cotejo, ¿no? Sí. Ahorita que mencionan cuáles desconocemos, la que desconozco o cómo podría aplicarla es la escala de actitudes. Ajá, ok. El portafolio de evidencias, bueno, ok, ¿alguna otra más? Yo tengo una experiencia.
Sí. Por favor, usa el micrófono. Ah, el maestro Juan, sí. Las pruebas PISA o estas pruebas que decía el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Ajá, planea, creo, sí. la planea, Ajá. esas eran pruebas escritas, pero se evaluaban con una rúbrica. Ya, por ahí la pregunta que hacía. Sobre Ok. todo las pruebas estas de español, y, Sí, bueno, sí. y la otra de matemáticas, creo que también tenía sus rúbricas, pero eso no la recuerdo muy bien. Las que recuerdo mejor son las rúbricas que estaban aparejadas a los exámenes escritos de lengua. Ok, ok. Entonces, pues digo, para mí, de acuerdo con mi experiencia, la rúbrica era un instrumento para evaluar un examen que está ahí separado, que Ajá, evaluar un examen escrito. Entonces, y yo no veo cómo entonces puede haber una diferencia, como que una cosa es la rúbrica y otra cosa es el la prueba examen escrito, si lo que yo vi y viví es que se hacía un examen escrito y luego se evaluaba de acuerdo con una rúbrica. Había una ponderación ahí, ¿no? Entonces decía, bueno, el alumno logró entrelazar ideas, ¿no? Ok, argumentó, ya. realizó argumentos, y entonces había desde lo más elemental, el aprendizaje más básico, intermedio y luego ya los avanzados. Y así también se evaluaban los exámenes de PISA. Ah, ok. De eso También no tenía había conocimiento, rúbricas. Pero sí. Rúbricas para Ok. hacer. Y entonces aquí está planteado como si una cosa fuera la rúbrica, otra cosa fuera el examen escrito, pero yo lo que vi es que en avanzada va el examen escrito y luego con base en la rúbrica se establece Sí, claro. los niveles Criterios de... aprendizaje. Ok. Sí, así como usted lo menciona, profe, yo desconozco el trabajo que se hacía en la evaluación de estos exámenes, estas pruebas, pero sí, como usted lo menciona, creo que sí le doy la razón. En cuanto a los resultados de una prueba escrita, podemos implementar una rúbrica para poder identificar los niveles de aprendizaje. Ahí creo que, sí, yo lo estaba confundiendo, pero sí, profe, tiene mucha razón en eso. Sí, maestra. Registro anecdótico, ok. ¿Alguien más iba a comentar algo? La escala de actitudes. La escala de actitudes, ajá. Portafolio y rúbrica. Rúbrica, profe, no. Bueno, ¿dónde está? La escala de actitudes. Esta se maneja mucho en educación básica. Es como se aplica, es desde la observación. La mayoría de estas, si ustedes observan, son manejadas por el maestro. Es parte de lo que es la heteroevaluación. La guía de observación la hace el maestro, bueno, todas estas. La escala de actitudes es qué es lo que observó, qué actitud observó en el grupo. ¿Sí? Entonces, en cuanto a un tema en particular, desánimo. En educación básica se pone, le manejan tipo semáforo, otros con caritas, ¿no? Si los alumnos estuvieron contentos en la clase, estuvieron enojados porque no le entendieron, ¿no? ¿Cuántos alumnos están? Es que, híjole, él está muy feliz, el maestro, pero yo no le entiendo nada, ¿no? O sea, lo veo apasionado en historia y no entiendo lo que dice, ¿no? O en matemáticas. Entonces, la actitud sirve para que el maestro determine, toma decisiones a propósito. Pero esa es la escala de actitudes. Me decían, ¿cuál? El portafolio. El portafolio de evidencias, maestro, es cuando desde el principio yo tengo ciertas evidencias, pueden ser una prueba escrita, puede ser un ensayo, un mapa conceptual, puede ser un cuestionario, que yo voy a ir juntando, por eso le llaman portafolio de evidencias, ¿no? Para ir viendo cómo va el avance del alumno.
Ese es un portafolio de evidencias. Ojo, ese portafolio de evidencias no es sumativo. Es decir, el ensayo, como yo dije al principio, que vale el 20%, pues si está mal y ya no tienes el 20%, máximo 8%. No, el portafolio de evidencias sirve para el maestro para valorar el aprendizaje, pero el portafolio de evidencias no se califica. Nada más observan los aprendizajes. Sí, maestro. Creo que donde se ilustra muy claro es, por ejemplo, en los arquitectos. Su portafolio de evidencias son sus planos de las obras. Ok. Lo usan mucho en ciencias y artes para el diseño. Tal vez no lo usamos tanto en ciencias básicas, pero lo usan más ahí. Sí, y aquí, ojo, con el portafolio de evidencias, no se trata de, ¿me está diciendo que tengo que juntar varias evidencias? No. Aquí nosotros tendríamos que desarrollar, por ejemplo, bueno, esa es la invitación en el portafolio de evidencias, identificar qué actividades a mí como docente me van a ayudar para ver el avance que tienen los alumnos. Entonces no se trata que haga 20 evidencias y que pues nada más queden para valorar el desarrollo, no. O sea, en el portafolio de evidencias por eso no se califica, sino le permite al maestro ver el avance que tiene de aprendizaje del alumno. Se utiliza mucho en educación media superior. Ahora con esto, no sé si ustedes tengan presente, que se implementó, a la fecha todavía sigue, el modelo por competencias. Entonces, como el modelo de competencias está basado en evidencias, ¿no? Un chico es competente porque estoy observándolo, porque lo analizo, lo evalúo. El portafolio de evidencias a mí me permite ver el desarrollo de aprendizaje, ¿sí? Por eso es que se utiliza también el portafolio de evidencias y pues la rúbrica ahorita vamos a platicar de ella, pero no sé si animarme a decir con ustedes. La rúbrica es una matriz, es un cuadro de doble entrada. Por un lado vamos a manejar los criterios. Ahorita quiero trabajar con ustedes eso. Los criterios que voy a tomar en cuenta, no sé, a propósito de un ensayo, de una maqueta, de una investigación. Y entonces empiezo a colocar cuáles son esos criterios que requiero. Y después, es que hay dos tipos de rúbricas. Hay rúbricas holísticas, globales, y hay rúbricas analíticas. En una rúbrica analítica hay más precisión en lo que voy a evaluar. Y en una rúbrica global, no es necesario. Por ejemplo, el alumno considera los elementos básicos para resolver el problema. Entonces, en una rúbrica holística, puedo poner niveles de desempeño. Regular, poco, ¿no? Puede ser algo así. Bueno, podemos colocar varios. Entonces, esa es una rúbrica holística, ¿no? Cuando es una rúbrica analítica, entonces pongo los criterios. Interpreta, bueno, este ejemplo que les ponía, utiliza los elementos básicos para elaborar la investigación. Y entonces pongo descriptores de logro. El alumno sí utiliza dos aspectos no sé, estoy hablando al aire, de la economía, pero le falta esto. Entonces, y le doy algunos les doy un valor, le pongo 1. El alumno considera 5 aspectos de la economía y además le doy 2 puntos. Y así voy agregando estos descriptores de logro. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, por cierto, pero no me quiero adelantar a esto, por eso es que lo digo muy general. Pasamos a la siguiente, porque este era un ejercicio que iba a hacerles, sí es cierto, Pero lo vamos a hacer de manera plenaria porque ya tenemos el tiempo encima y quiero que empecemos con el diseño. ¿Qué instrumentos pueden fortalecer la autoevaluación y la coevaluación? De los que acabamos de ver, que pueden ser más, ¿cuál de estos consideran que ayuda a que el alumno, porque lo estábamos diciendo hace rato, le ayuda a autoevaluarse o a coevaluarse? Las rúbricas. Ok. La escala de actitudes. La escala de actitudes, esa, bueno, va dirigida al docente,
pero hablamos de coevaluación y... Sus propios cuadernos. Ok, Puede ok. hacer una revisión de su propio cuaderno y ver que posiblemente al final, si en la prueba tuvo algún error, identificar, este tema no lo anoté bien. ¿no? Ok, eso podría ser. Puede estar asociado a una lista de cotejo, por Ah, ejemplo. Vernos con una lista de cotejo, una rúbrica. Ok, ok. complementar. Maestra Adriana le acaban sí, meterla ya, sí. ¿El portafolio de evidencias? El portafolio de evidencias, sí, también puede ser. Ok, bueno. Ya, me mataron la exposición, porque sí, efectivamente, para lograr que nuestros alumnos utilicen una evaluación de tipo autónoma, la autoevaluación y la coevaluación, hay dos instrumentos en particular que son los que queremos que ustedes trabajen en estos, pero ojo, no desde la heteroevaluación, sino que ustedes perciban si realmente está funcionando, que el alumno, todo esto que platicamos, se está autoevaluando, ¿sí? Sí, y a propósito, bueno, estamos iniciando, profe, ahorita le vamos a dar todo, pero ya después se lo quitamos. ¿Cómo con un instrumento como una rúbrica o una lista de cotejo, identificamos si realmente todo esto que platicamos está funcionando? Si se está dando cuenta cómo está aprendiendo y se está dando cuenta que necesita la ayuda del otro en cuanto a evaluarse, coevaluarse. Entonces sí, ahora sí, de manera muy general, porque estaba yo, es que les digo que hay que tener cierta libertad y si yo les digo, miren, paso 1, paso 2, entonces ya les corté toda la libertad y el ingenio. Bueno, hay muchas rúbricas, muchos ejemplos que ustedes pueden encontrar. La intención no es estrictamente platicarles y precisamente queremos este momento para que se animen a hacer una rúbrica. Una rúbrica es una tabla de doble entrada, es una matriz de evaluación. Les decía yo, hay dos tipos de rúbricas, ¿no? Una holística global, en donde vamos a encontrar indicadores o criterios en una primera columna y después los niveles de desempeño, ¿no? Cuando es una rúbrica analítica, se colocan descriptores de logro, como lo mencionaba hace rato. El primer descriptor. El alumno considera un elemento de la investigación. Nada más consideró uno. Entonces se le puedo poner nivel 1. El alumno consideró 2 elementos y además, entonces le voy a poner nivel 2. Nivel 3, como descriptor del logro. El alumno consideró 3 o más elementos de la investigación y utilizó, y entonces ya le pongo otro nivel alto. A eso se le llaman descriptores del logro. ¿Sí? Entonces, mientras tenemos ahí los indicadores o los criterios, en cuanto a la actividad, por ejemplo, el cuaderno puede ser uno, podemos utilizar ya sea una lista de cotejo o ya sea una rúbrica como instrumento de evaluación, un ensayo, cualquier actividad que ustedes propongan, vamos a utilizar ya sea una rúbrica o bien una lista de cotejo. Igual, una lista de cotejo es una tabla de doble entrada. En una primera columna ponemos los criterios, ¿no? Por ejemplo, una lista de cotejo, presentación del cuaderno, ¿no? Por ejemplo, exposición grupal. Y ahí lo que vamos a poner en la fila superior, si lo realizó o no, ¿no? Algunos, esto ya va a ser más como no sé si llamarlo así, bueno, pues al estilo de ustedes. En esta lista de cotejo también se puede ir asignando un valor, ¿no? Por ejemplo, entregó cuaderno de notas. Entonces, sí, punto 3, ¿no? Presentación grupal. Entonces, sí, a le pongo 3.2, no sé, y así me voy. Algunos lo hacen así, con un puntaje. Otro nada más sí, no, es como un checklist, ¿no? Que es lo que sí, que es lo que no. Y esto, ojo,
porque volvemos otra vez a la reflexión. No necesariamente es exclusivo para asignar una calificación, sino que ese instrumento, y esa es la charla que vamos a tener en nuestra comunidad, es que ustedes observen y también ustedes lo platiquen, cómo es que les funcionó en cuanto a si les sirvió para mejorar los aprendizajes, qué toma de decisiones tomaron, si emitieron un juicio, aquí en la lista de cotejo, todos fue no. Entonces, el segundo paso es emitir un juicio. ¿Por qué en la lista de cotejo resultó así? O en mi rúbrica, 0 puntos. Entonces, mi primer es pensar en por qué sucedió. Y después, ¿qué es lo que hice? Y eso es lo que nos van a platicar en las sesiones en Zoom. Yo utilicé una rúbrica, yo utilicé una lista de cotejo, ojo, pero en función de la autoevaluación y coevaluación. Ese es el discurso que quiero que nos apoyen, que nos compartan. No desde que sí, reprobaron todos, ¿no? O sea, otra vez desde arriba, desde que yo lo hice hacia mis alumnos, sino cómo realmente lo estamos haciendo en función de ayudarle al alumno a autoevaluarse. Tenemos tiempo para ver si lo hacemos grupal o individual. Ah, ok, perfecto. Entonces, bien, les decía yo, vamos a reunirnos, no sé, por división, es un poco complicado. Sí, maestro. Sí, hay un articulito chiquito que se llama ¿Cómo elaborar una rúbrica? Ah, ok. Y trae dentro de su contenido o describe un conjunto de herramientas que se trabajan desde la web. Ah, ok. Ah, pues mira. Entonces, bueno, Sí. para el que guste se lo comparto. Ah, no, pues maestro, estamos haciendo comunidades. De hecho, en los materiales que les vamos a enviar al terminar el curso, vienen varios documentos muy pequeñitos del diseño de listas de cotejo, el diseño de rúbricas, y ahorita que el profesor menciona el portafolios, voy a incluir uno de portafolios también, y Sí. que incluso están enfocados algunos de ellos a ciencias, o sea, yo creo que les va a ser muy útil, pero lo van a recibir con los materiales. Sí. Bien, entonces, ¿cómo le haremos para reunirnos en...? A ver, levanten la mano los de CNI. ¿Hacer 2 equipos de 3 para que sea más, o equipo de 6? Dice no. Sí, porque aquí, miren, miren, ya están las mesas ya muy adecuadas acá, ¿no? Ok, está bien, bueno. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer una lista de cotejo. Piensen en un tema en común. Llega una lista de cotejo para que, acuérdense que estamos aquí apoyándonos, entonces, no la lista de cotejo va de esta manera, ya por ahí salió el internet, bueno, también está Google para ayudarnos. Una lista de cotejo y una rúbrica, pero nada más utilicen para la rúbrica, porque bueno, va a ser un poco extenso, entonces nada más utilicen 2 criterios, nada más, ¿sí? Entonces, para que no sea extensa. Piensen ustedes en un tema, ¿ok? Entonces, piensen en un tema en común, hacemos una lista de cotejo con 3 criterios nomás y una rúbrica igual con 3 criterios nomás, con niveles sus niveles de desempeño. Pueden hacer una rúbrica holística o una rúbrica analítica, no hay ningún problema. Hagan el ejercicio, ojo, la intención es apoyarnos entre nosotros. Es que no le estoy entendiendo. Bueno, yo me acerco con ustedes y ustedes también lo van trabajando. Segundo, yo también voy con ustedes, no se preocupen. Lo segundo es, ¿qué es lo que vamos a hacer para iniciar ahora sí que el trimestre? Ustedes van a tener que diseñar, insisto, entonces una lista de cotejo, una rúbrica, la llevan a cabo, sistematizan la información que obtuvieron, ¿no? ¿Qué sucedió? Con el diseño, con la aplicación de su rúbrica, acuérdense porque va a ser autoevaluación, no la voy a evaluar yo, la van a evaluar entre ellos, autoevaluación y coevaluación, ¿sí? No es algo que yo voy a
yo voy a les pido un ensayo y yo, no, lo van a hacer ellos. Entonces, ¿qué experiencias obtuvieron de eso? Porque acuérdense, lo que acaban de decir es muy cierto. Es que es un reto para nosotros y totalmente nuevo, para ellos también. Entonces es lo que queremos saber, cómo reaccionaron ellos. Esa es la charla que queremos tener, ¿ok? ¿La auto y la coevaluación Así es, son así. el mismo instrumento o son dos instrumentos? Son dos instrumentos, la rúbrica y la lista de cotejo. Ustedes consideren cuál quieren colocar para la autoevaluación y para la coevaluación. Uno es para la co y el otro es para la auto. Y ustedes eligen, ¿ok? Bueno, entonces adelante, por favor, hagamos una rúbrica y una lista de cotejo. Cuadro de doble entrada.